Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder acompañarles una vez más con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Les saluda como siempre su hermano Edmundo Gálvez y les damos gracias a Dios por tener de nuevo la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de la señal de 760 y pues compartir la palabra, que siempre es una bendición poder estudiar la palabra, y sobre todo si lo hacemos juntos, ¿verdad? Es realmente gratificante poder estudiar juntos la palabra y saber las cosas que el Señor tiene para nosotros a través de ella. Quisiera que esta noche me acompañara usted a orar para pedirle al Señor su dirección y que sea, por supuesto, Él el que nos hable. Padre, te agradecemos esta noche por la oportunidad que tenemos de reunirnos y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú nos enseñes cosas nuevas que servirán sin duda alguna para edificación de nuestras vidas. Y conocerte un poco más siempre es una bendición, Señor, y decirte que estamos dispuestos, Padre, siempre a acatar las instrucciones que a través de tu palabra tú nos quieras dar y pues someter a ti nuestra vida, Padre, que es el anhelo de nuestro corazón, agradarte en todo en nuestra vida. Yo quiero suplicarte esta noche, Padre, por la vida de mis hermanos que nos acompañan, que tú bendigas sus vidas. Sabemos que hay muchos hermanos nuestros que están pasando por pruebas, por necesidades. Y quiero suplicarte, Señor, que tú te manifiestes a sus vidas, que traigas sanidad a los cuerpos enfermos, que traiga restauración a aquel que necesita ser restaurado en su vida, y que traiga salvación, Señor, a nuestras casas. Aquellos que no te conocen, revélate, Padre, a sus vidas, así como un día te revelaste a nosotros. Y que podamos juntos, Señor, ver con nuestra familia tu gloria, tu poder y tu misericordia sobre nuestras vidas y experimentar el amor, Señor, que tú has derramado por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos esta noche, Padre. Revélanos tu palabra. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos esta noche a iniciar nuestro estudio en la epístola a los Hebreos. Vamos en los programas que me corresponde a mí cubrir, vamos a estar estudiando acá en algunos programas la epístola de Hebreos. Así que acompáñenme, vamos a iniciar en el capítulo 1, el cual dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y viene otra porción que en mi Biblia yo tengo en mi versión subtítulos en las porciones que se libran. Aquí dice el Hijo superior a los ángeles. A partir del verso 5 dice de la siguiente manera: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de tus ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, hay dos pasajes. El primero, que se titula Dios ha hablado por su Hijo, y el segundo, la segunda porción en este primer capítulo del libro de Hebreos, dice el Hijo superior a los ángeles. Y vamos a ver ambas porciones. En la primera, pues el Señor nos hace ver cómo Dios en el pasado, ¿verdad?, en los tiempos de nuestros ancestros, pues dice que hablaba a los hombres de muchas formas, como hasta el día de hoy, pues el Señor sigue hablando de muchas maneras, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que tiene muchos recursos, y nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, hemos entendido muchas veces cuando es Dios el que nos habla, y no lo hace necesariamente de forma directa. Me refiero a que venga una palabra de Dios que sea audible a nosotros, ¿verdad?, de una manera sobrenatural, o como estamos acostumbrados a que el Señor nos hable por medio de la predicación de la palabra, o que el Señor nos hable por medio de un ministro, de un siervo o una sierva de Dios que nos lleva una palabra, ¿verdad?, que dice: mira, el Señor me ha puesto en mi corazón que te diga lo siguiente, ¿verdad?, y nos dan una palabra. O cuando nosotros quizás vamos a pedir un consejo por alguna necesidad que tenemos, o que necesitamos orientación por alguna razón, y viene el Señor y usa a esa persona y nos da el consejo, y nosotros decimos: pues bueno, yo recibo esta palabra de parte de Dios y tengo testimonio en mi espíritu que es Dios el que me está hablando, y bueno, pero como le digo, ahí es cuando Dios nos habla directamente. Pero también Dios habla a nuestro corazón, una forma de hablar que nosotros conocemos, ¿verdad? Hemos experimentado. El problema a veces es que Dios está hablando a nuestro corazón y nosotros no
no entendemos la voz de Dios. Y por eso es que es tan importante que nosotros mantengamos una comunión excelente con el Señor para saber cuándo es Él el que nos habla. Y no es nuestra mente o nuestro corazón el que nos está hablando y nos podamos confundir. La misma palabra dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y la mente muchas veces es el instrumento que el enemigo utiliza para meter ideas en nuestra cabecita, ¿verdad? Y podemos equivocarnos. Por eso es delicado lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Claro, no podemos evitar el escuchar todo lo que se nos habla. Sí podemos evitar el estar en lugares que no son convenientes o dar lugar a estar escuchando cosas que no convienen. Pero hay veces que vienen cosas a nuestros oídos y que no podemos evitarlas porque pues estamos en alguna reunión, estamos pues por decirle una reunión familiar y pues alguien empieza a hablar ahí y pues no podemos evitar el escucharle. Pero le digo, el hecho de que escuchemos muchas cosas no quiere decir que todas tengan que ser una influencia en nuestra manera de pensar. Por eso la misma palabra dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y en otras oportunidades yo he dicho, pues la única manera de estar renovando nuestra mente es a través de la palabra, ¿verdad? Para ir como depurando o ir saneando nuestros pensamientos, conociendo más de la palabra, de la verdad, y de esa manera poder discernir, poder entender cuáles cosas son las que han venido a nuestra mente pero no son del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos pues comparar o cómo decir, analizar lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y que se ha quedado grabado en nuestra mente y decir, bueno, vamos a entender si esto es de Dios o no, porque lo vamos a comparar con la palabra. Y de esa manera, pues, evitamos el que otras voces entren a nuestra mente y que no sean la voz de Dios. Pero es una manera como Dios habla. Nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio de su Espíritu. Y así es como decimos, bueno, Dios me dijo, pues una manera como lo decimos nosotros, ¿verdad? El Señor me dijo que esto y esto, ¿verdad? Pero es porque en nuestro corazón nosotros recibimos la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, le digo, Dios tiene muchas maneras de hablarnos, aún por las circunstancias, ¿verdad? Cosas que vienen a nuestra vida y como es un dicho que decimos los cristianos, ¿verdad? En el Señor no hay casualidades. Bueno, así es, ¿verdad? Muchas veces las mismas circunstancias nos dicen, bueno, del Señor estaba que esto ocurriera, porque es algo que el Señor me había venido mostrando o algo que el Señor me había venido hablando, y pues ahora entiendo por lo que está pasando que eso es lo que Dios quería. Claro está que todo esto, mi hermano, debemos de ser cuidadosos al tomarlo, al recibirlo, porque pues el enemigo, que es astuto, siempre va a estar tratando de confundirnos, pero gracias a Dios el Señor nos ha dado a nosotros al Espíritu Santo, y Él es el que nos revela la verdad y es el que da testimonio de las cosas que provienen de parte de Dios y qué cosas son las que no provienen de parte de Dios. Pero bueno, estamos hablando de la forma como Dios habla, y que tiene muchas maneras de hablar a nuestras vidas. En el pasado, dice, hablaba de muchas maneras, en otro tiempo, bueno, aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es tiempo pasado y tiempo presente. Pero dice, en otro tiempo a los padres, a nuestros ancestros, habló por los profetas, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que hemos leído en la palabra,
cómo el Señor tenía profetas, tenía jueces en el pasado, que eran los que pues traían la enseñanza de parte de Dios. Estaban también los sacerdotes, ¿verdad? Que eran los que el Señor usaba para hablarle al pueblo en general. Pero eso no quiere decir que Dios no tenía su trato personal con cada uno, como es también en estos tiempos. Dios le hablaba, con toda seguridad lo podemos decir, Dios le hablaba a los hombres en manera particular. Eso lo podemos entender porque vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios trataba con sus hijos, con todos esos hombres de Dios que aparecen ahí en los libros del Antiguo Testamento, a los cuales Dios les hablaba. Y no solo eran ellos profetas o sacerdotes de Dios o jueces, ¿verdad? Sino que eran personas que el Señor utilizó de una manera tremenda, y por eso aparecen en la palabra. Y vemos que Dios les hablaba. O sea, siempre Dios habla en lo personal, de forma particular a cada uno de nosotros, mi hermano, ¿verdad? Dios no habla únicamente a la congregación para decir todos vamos a ir en este sentido, porque cada vida es muy particular y tiene sus propios asuntos, ¿verdad? Usted tiene sus cosas particulares que el Señor tiene para usted. Dios tiene planes para su vida, y no necesariamente esos planes son similares a los planes que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Pero Dios es uno solo, ¿verdad? Y Él habla con cada uno, y el propósito de Dios para todos, y eso sí es general, es la salvación de nuestras vidas, ¿verdad? El que nosotros un día pues nos reunamos con Él en los cielos, ¿verdad? El Señor lo que quiere es restaurar nuestras vidas y que caminemos en el camino de la verdad, conociendo al Hijo, ¿verdad? Del cual nos está mencionando acá, que es el que nos habla. Y bueno, eso sí es general, ¿verdad? El trato de Dios con su iglesia, con sus hijos, es uno mismo, ¿verdad? Pero de ahí ya en la vida particular de cada quien, el Señor tiene sus planes para usted y para mí. Y por eso Dios nos habla, ¿verdad? Y bueno, pero dice acá que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y aquí hace mención de quién es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice que a Él lo constituyó heredero de todo. Dice, y lo hemos visto en otras porciones, ¿verdad? Cuando dice que el Señor Jesucristo, Él es el heredero de todo. Y también se menciona ahí, porque seguro ya vino a su mente este pasaje, cuando dice, el Hijo es el heredero de todas las cosas, y a nosotros nos ha constituido coherederos juntamente con Él. O sea, todas las cosas le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo, Él es el que tiene todo por herencia de parte de Dios, el Dios Padre. A Él se lo dio todo, ¿verdad? Pero nosotros en Cristo Jesús, mi hermano, también lo hemos alcanzado todo, porque por medio de Él nos ha constituido el Señor hijos a nosotros, y nos ha hecho coherederos de la gracia de Dios, ¿verdad? Así que, pues mire qué hermoso, ¿verdad? Pero bueno, regresando al pasaje, aquí cuando habla del Señor dice que Él es el heredero de todo, y a quien asimismo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, toda la creación que fue hecha por Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas, dice que las hizo. ¿Y por quién hizo? Así mismo, o sea, ¿para quién lo hizo? El Señor lo hizo todo para darlo al Hijo, ¿verdad? Él lo hizo, Él creó
el universo a sí mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire qué interesante. Viendo esto dice que primero el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y se recuerda usted ese pasaje cuando los discípulos, los apóstoles le hablan al Señor y uno de ellos le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo les dice: mire cuánto tiempo he caminado con ustedes y no me han visto. O sea, le estaba dando a entender el Señor a sus discípulos que Él es la imagen del Padre, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, que Él es el resplandor de su gloria, porque el caminar del Señor Jesucristo por esta tierra, Él lo decía: yo he venido aquí para mostrar al Padre, para glorificar al Padre, ¿verdad? Obedeciendo su palabra, obedeciéndole en todas las cosas, y en muchos pasajes de la Biblia Dios hablaba, daba testimonio, sobre todo en aquel pasaje cuando están bautizando al Señor, ¿verdad? Cuando se escucha la voz del Padre. Imagínense qué momento ese, ¿verdad? Se escuchó audible la voz del Padre a todos los que estaban en ese lugar, y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? El mismo Dios daba testimonio de Jesucristo, y por eso dice acá en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, ¿verdad? En Jesucristo nosotros vemos la gloria de Dios vista a través de Él. Dice, y la imagen misma de su sustancia, lo que decíamos, ¿verdad? Jesucristo es la imagen de Dios, y aquí lo dice, es la imagen misma de su sustancia, y es porque nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él, siendo Dios, dice la palabra, se despojó de su gloria para venir a esta tierra y dar su vida por nosotros, para que a través de Él nosotros alcanzáramos salvación, ¿verdad? Alcanzáramos, y lo dice más adelante, el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra vida, y bueno, por eso el Señor, pues sabemos que es Dios hecho hombre, o sea, Él es la sustancia. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios trino, un Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, y son el Dios todopoderoso. O sea, nuestro Señor Jesucristo es la sustancia de Dios, porque Él mismo, Él es Dios. Y dice más: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Nuevamente leemos en la Biblia la importancia que tiene la palabra de Dios, la sustancia de su palabra, el poder de la palabra de Dios, que con esa palabra Él sustenta todas las cosas, ¿verdad? Imagínense qué poder el de la palabra, que esa palabra sustenta todas las cosas, mi hermano. Y también en más de un pasaje vemos cuando alguien le dice al Señor: Señor, solo envía tu palabra y será suficiente, ¿verdad? En un pasaje que recordamos es cuando aquel capitán de los ejércitos de Roma que estaban ahí en Israel, ¿verdad? Donde estaba el Señor, le dice: mira, yo quiero que sanes a mi siervo. Y el Señor le dice: bueno, vamos, y yo voy a poner mis manos sobre él,
para sanarlo. Y este soldado le dice, no hace falta, no soy digno de que entres a mi casa, pero basta con tu palabra, le dijo. Él tenía fe para creer y el Señor se maravilló de la fe de este hombre y dijo, ni en ningún lado, ni en Jerusalén he visto semejante fe, dijo el Señor. Mire, pero este hombre conocía al Señor y sabía que era suficiente con que el Señor enviara su palabra. Y de hecho, pues el Señor le dijo, bueno, pues que sea así como tú lo deseas, ¿verdad? Y en ese mismo momento dice la palabra que ese siervo fue sano. Bueno, el poder de la palabra del Señor con el que se sustentan todas las cosas es enorme, mi hermano, es grande ese poder. Es un poder que no tiene límites, ¿verdad? Mire, ese es aquí el Señor nuestro, ¿verdad? El que nos muestra este pasaje. El Hijo, por el medio del cual el Señor nos está hablando, pero que es Dios mismo, manifestándose a nosotros a través de Él. Y dice más, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí se habla del propósito con el que el Señor Jesucristo vino a nuestra tierra. Este es el propósito por el cual Dios envió al Hijo, para que por medio de Él el hombre fuera restituido, pues pudiera ser perdonado, ¿verdad? Y alcanzara la gloria de Dios, alcanzara su redención. Y aquí dice, ¿verdad?, que eso fue por medio de Jesucristo. Pues que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice. Y aquí es lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que solo a través de Cristo Jesús hay salvación para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. El Señor, nuestro Dios Padre, así lo dispuso. Por eso envió Él a Jesucristo. Él se hizo presente por medio de Jesucristo aquí en la tierra para que nosotros lo conociéramos a Él. Y que por medio de Él, por medio del Hijo, el hombre alcanzara la redención. Por medio de Jesucristo, creyendo en Él. Y Jesucristo pagó el precio, por eso dice aquí, por medio de sí mismo, ¿verdad? O sea, la purificación de nuestros pecados, el ser limpios de nuestros pecados, que nuestros pecados fueran perdonados por medio de Jesucristo, se hizo, ¿verdad? Y aquí lo dice, por medio de sí mismo. Él es por el único camino para llegar al Padre. Él es el único medio que nosotros tenemos para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Porque Él se dio, usted sabe, ¿por qué es todo esto? Porque la palabra establece que la paga del pecado es la muerte. Y no es la muerte física, mi hermano, sino es la muerte eterna. Pero dice la palabra que a través de Jesucristo fueron perdonados todos nuestros pecados y alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna, ¿verdad? Pero eso es porque es creyendo en Jesucristo, porque fue Él el que pagó el precio de nuestro pecado, ¿verdad? Por eso le decía yo, la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Entonces la única manera de que nuestros pecados fueran pagados era por medio de nuestra muerte, y ahí pues lo habíamos perdido ya todo, ¿verdad? Porque la muerte es la muerte, mi hermano. Tremendo. Pero vino uno, nuestro Señor Jesucristo, que no merecía morir, ¿verdad? Pero Él, siendo el más grande,
Dijo, yo voy a pagar ese precio. Y dio su vida. Dio su vida por nosotros y por medio de Él hemos alcanzado la salvación, la redención de nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados, como dice este pasaje. Y dice que habiendo cumplido con ese propósito del Señor, habiendo pagado el precio de nuestros pecados por medio de su muerte, dice, Él bajó eso lo dice en otro pasaje, Él bajó a las profundidades, al infierno, para ir ahí y entregar el precio, ¿verdad? Él murió y bajó a las profundidades desde el momento en que murió, pero no se quedó ahí, mi hermano, porque Él fue a las profundidades para dar testimonio de que Él no merecía la muerte, pero se dio a sí mismo. Él murió voluntariamente para que todo aquel que en Él creyera, que en Él crea, pues le sean perdonados sus pecados. Él bajó a los infiernos y mostró ahí que se había pagado el precio por los pecados del hombre, ¿verdad? Y no se quedó ahí, como le decía, sino que se levantó, resucitó y ascendió a los cielos. Y aquí lo dice en la última parte de este verso 3, dice, se sentó, después de que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice en la parte final del verso, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿A qué diestra? A la diestra del Padre, así lo dice la palabra. Él se sentó a la diestra del Padre. Y bueno, eso fue porque ese era su lugar, por supuesto. La diestra del rey es un lugar de honra. El lugar es el lugar más, en la corte, pues en la corte real es el lugar de más relevancia para cualquier personaje que esté ahí. Por supuesto, la figura principal es el rey que está sentado en el trono, ¿verdad? Él es el que lo merece todo, toda la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Pero la gloria de Dios, como lo leíamos en este pasaje, ¿verdad? La esencia de la gloria de Dios es el resplandor de su gloria, dice. Es el que está ahí como testimonio a su diestra, ¿verdad? El Señor Jesucristo está ahí por muchas razones. La primera es porque Él, siendo el resplandor de la gloria del Padre, pues está ahí para dar testimonio de eso. Y está en el lugar de mayor honra, en la corte celestial, ¿verdad? Pero por eso le aclarará, el lugar principal es el trono, ¿verdad? Donde está nuestro Dios, el Dios Padre. Y el lugar de más honra en esa corte para cualquier personaje, pero este no es cualquier personaje, es Dios mismo, manifestado en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra. Porque aquí solo dice, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad. Pero ¿cuál es la majestad? Dios mismo. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para mostrar la gloria de Dios, para mostrar de otra manera, ¿verdad? Porque Dios en su mismo resplandor es suficiente para mostrar su gloria, pero nuestro Señor Jesucristo testifica de la gloria de Dios y se ha sentado a la diestra del Padre para manifestar también la gloria del más grande. Pero si vamos a la palabra, dice también en el pasaje que le mencionaba, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, ahí dice también que se sentó ahí para interceder por todos nosotros, para cuando nosotros le fallamos a Dios, mi hermano, cuando pecamos, cuando nos equivocamos,
Dice la palabra que nosotros en Jesucristo tenemos abogado para que interceda por nosotros, para que seamos restaurados, ¿verdad? Por eso está también ahí el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, porque Él nos ha conocido a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De Él recibimos el espíritu de adopción, dice la palabra, ¿verdad? Y por eso nosotros fuimos constituidos hijos de Dios, coherederos de la gloria de Dios, como se lo mencionaba hace un rato, pero el heredero es el Señor Jesucristo. Nosotros somos coherederos, hemos alcanzado parte de la bendición que Dios mismo le dio a Jesucristo, porque en Él estamos nosotros cubiertos, ¿verdad? Por medio de Él entramos a la presencia del Padre, así lo dice. El único camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Él es el camino, dice la palabra, no hay otro. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Entonces, mi hermano, mire qué precioso. Y ese es el medio, nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la voz de Dios, porque por medio de Él, ¿verdad? Como ya lo hemos estado recalcando, tenemos entrada al Padre. Y como el plan de Dios es perfecto, el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, cuando ya estaba por subir al cielo, le dijo, bueno, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, pues a nosotros el Espíritu Santo nos habla, pero esa oportunidad no la tendríamos nosotros si no fuera por Jesucristo, ¿verdad? Porque en el momento en que usted y yo le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, le hemos reconocido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios se ha venido a manifestar en nuestra vida. Nosotros hemos sido alcanzados también, pues tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, porque hemos creído en el Señor. Entonces, la misma palabra establece que en nosotros mora el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos depósitos en el cual mora toda la deidad, dice la palabra. Imagínense qué tremendo es eso, ¿verdad? Todo lo que hemos alcanzado y no nos lo imaginamos, mis hermanos. Por eso, porque la gloria de Dios está con nosotros, porque somos receptores, somos el depósito de Dios mismo en esta tierra, mi hermano. Dios mora en nosotros. Pero todo eso por medio de Jesucristo, por medio del Hijo. Mire qué bendición es el Señor Jesucristo para nuestra vida. Por eso es que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Y por medio de Él, como lo dice la palabra que hemos leído, pues lo hemos alcanzado todo, mi hermano. Dios habla nuestras vidas, mire qué tremendo. Dios habla nuestras vidas por medio de Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo habla a nosotros porque el Señor Jesucristo abrió el camino para que el Espíritu estuviera en nosotros, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta completamente, porque el que nos habla, lo dice aquí, es Dios. Claro, a nosotros nos habla porque Dios es uno solo, ¿verdad? Lo dijimos al principio. Dios es uno solo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Todos ellos se manifiestan a nosotros. Entonces Dios es el que nos habla, pero el camino ha sido Jesucristo. Ese es el medio que Dios ha establecido.
pero Dios nos habla el Dios Padre, nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos habla el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en toda su manifestación a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos habla. Y lo que nosotros debemos de hacer es seguir el ejemplo de Jesucristo, porque leemos en la palabra que nuestras vidas, el propósito de nuestra vida, nosotros fuimos creados, dice la palabra, para gloria de Dios. Así como el Señor Jesucristo manifiesta, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria, pues nosotros como hijos de Dios a través de Cristo, pues habiendo sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, también el propósito nuestro es el mismo, mi hermano. Ser nosotros la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y no solo nosotros, toda la creación, ya leímos, ya no nos dio tiempo para leer la segunda parte del libro de Hebreos. Lo vamos a seguir estudiando en el próximo programa. Pero mire, los ángeles de los que habla ahí, dice que también ellos están ahí para darle la gloria a Dios. Y hay pasajes, incluso en el Apocalipsis, ¿verdad? Donde los ángeles adoran a Dios constantemente. Y en la palabra escuchamos que toda la creación, dice, glorifica a Dios. Mire lo que el hombre no hace, ¿verdad? El hombre que tiene entendimiento, el hombre que es un ser pensante, que tiene entendimiento, conocimiento. Muchas veces el hombre no le da la gloria a Dios. Se da la gloria a sí mismo o le da la gloria a otras cosas y no se la da a Dios. Y sin embargo la creación, que en el entendimiento que Dios le ha dado a la creación, mi hermano, glorifican a Dios, dice. Todos, mi hermano, aún los árboles, las plantas que nosotros decimos, bueno, este tipo de vida no tiene cómo pensar, ¿verdad? Uno dice, bueno, un árbol, ¿qué puede decir un árbol? Nada, ¿verdad? Si no tiene cerebro, no tiene alma, no tiene, mi hermano, pero dice la palabra que los árboles glorifican a Dios, porque toda la creación, todo lo creado, mi hermano, por Dios, le exalta a Él. Y si esos que nosotros consideramos seres, porque pensemos en una vida, ¿verdad? El árbol, usted sabe, una planta tiene vida. En eso creo que estamos claros, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que esas creaciones son inferiores. Sin embargo, esas creaciones inferiores, dicho entre comillas, glorifican a Dios. Y nosotros que somos la corona de su creación, dice la palabra, no le damos la gloria al Padre, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué complicado es el hombre, al que Dios se lo dio todo, mi hermano, cuando lo creó. Al hombre que fue la corona de su creación, se rebeló en contra de Dios. Nos hemos rebelado en contra de Dios, mi hermano. Y por eso merecíamos la muerte. Pero mire qué bendición. Que para muchos de nosotros, porque no es para todos, mi hermano, a muchos de nosotros Dios le reveló al Hijo. Nos reveló a nuestro Señor Jesucristo para que no nos perdiéramos y fuéramos salvos. Mi hermano, dígame si no tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Agradecemos por la salvación de nuestras almas. Y es más, podemos dar gracias a Dios también
por la salvación de la vida, de las almas, de nuestra familia, porque ellos son salvos por medio de la promesa. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo el apóstol a aquel carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa de parte de Dios. Hay promesa de salvación para nuestra casa. Bendito sea el nombre de Dios por eso, mi hermano. Porque ha tenido misericordia de todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Dígame si no tenemos mucho por qué agradecer. Y Dios nos sigue hablando. El Señor podría decir, bueno, yo ya les hablé, ya les dejé ahí la palabra, ya que vean ellos en la historia que vino mi Hijo Jesucristo a la tierra para que creyeran en Él. Bueno, entonces ahí está ya todo hecho. Ahora que le quede al hombre ahí el que busque a Dios y que encuentre a mi Hijo y que crean en Él. Y mi hermano, el Señor hizo la obra y Él podía decir, bueno, ahí está, y el que quiere que lo tome y el que no, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, mi hermano. Y usted y yo que no andábamos buscando a Dios, ni a Jesucristo, Él nos vino a encontrar. Él se cruzó en nuestro camino y nos mostró a Jesucristo y nos reveló quién es Jesucristo, porque de Jesucristo, pregúntele usted a cualquiera, mi hermano. Todo el mundo sabe quién es Jesucristo, pero no todo el mundo cree en Él, porque eso solo es a través de revelación. O sea, no es de conocimiento, porque de conocer todos conocemos, pero no es lo mismo saber que creer. Yo puedo saber muchas cosas, pero no creo en ellas. Pero bendito mi Padre, que cuando me dio a conocer a Jesucristo, me reveló quién era Él, para que yo pudiera creer que Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para que mis pecados fueran perdonados. Y yo lo recibí a Él como mi Señor y Salvador, como usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como nuestra familia. Así como Dios se reveló a usted y se reveló a mí, se va a revelar también a ellos. Pero le decía, no es para todos, mi hermano. Pero gracias a Dios, Él se quiso manifestar a nosotros. Y por medio de Jesucristo, pues ahora somos hijos de Dios. Amén. Bien, vamos a dejar el tema de esta noche ahí. Les quedo debiendo la segunda parte del libro, del primer capítulo del libro de Hebreos, porque ya el tiempo no nos dio. Pero mire cuánta cosa pudimos hablar en estos primeros 4 versos del capítulo 1 de Hebreos. Vamos a seguir más en el próximo programa. Vamos a terminar de estudiar este primer capítulo, pero espero que todo esto que hemos hablado, mi hermano, que el Señor haya hablado a su vida, le haya recordado a usted lo grande, lo maravilloso, lo misericordioso que es Dios para nosotros, y que podamos seguir buscando a Dios por medio de la palabra y seguir en el propósito de agradarle a Él con todo nuestro ser, porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Gracias, mis hermanos, por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando:
Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.